Buenos días, familia Vital. Dios los bendiga muchísimo. Qué bendición poder sostener a cada uno de ustedes en este lugar, en este espacio. Hace 8 días vimos algo súper lindo. Creo que fue un espacio muy lindo que hicimos en casa. Fue un espacio maravilloso donde pudimos hablar un poquito de Hechos capítulo 1, del 1 al 12. Fue algo muy chévere porque pudimos compartir con Gao, con Emma, pudimos compartir con todos en el ambiente de casa. Y eso también lo vamos a hacer dentro de 8 días en mi casa. Entonces va a estar muy chévere porque va a ser un muy buen espacio para poder compartir, para poder estar con otras personas. Y vemos cómo Dios se ha movido, cómo Dios ha tocado. Estamos felices por Juanda. Juanda también fue una persona que llegó hace 8 días y qué bendición poderlo tener también. Fue una nota poderlo tener. Va a estar en Cartagena trabajando fuertemente. Entonces estamos orando por él para que Dios lo bendiga un montón y pueda ver el obrar de Dios en medio de su vida. Hoy vamos a hablar un poco seguimos con nuestra serie de Hechos. Vamos a hablar de Hechos capítulo 1, del 12 al 26. Y vamos a hablar un poco sobre esta dinámica en la que el Señor se va moviendo, ¿no? Y hoy la propuesta es que somos testigos de Dios y que Dios nos llama a ser unidos en oración. Y algo que me impacta del libro de los Hechos es que el libro de los Hechos es diferente al libro de Éxodo, al libro de Levíticos, a la Torá como tal, que allí podemos ver una serie de lineamientos y mandamientos. Entonces vamos a ver lineamientos y mandamientos. El libro de los Hechos no nos va a dar ningún mandamiento. Nos va a mostrar cómo personas como tú y como yo viven su cristianismo en medio de la oposición de un mundo que es rudo, como el mundo de la iglesia primitiva. Era un mundo rudo, era un mundo heavy, un mundo que era en donde abundaba la muerte y la inmoralidad. Y, y vamos a ver ese mover en el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo Dios se glorifica. Y quiero comenzar con una historia real, que es la historia de los mineros de Chile, ¿sí? En el año 2010. En el año 2010 hay una avalancha, luego de un movimiento telúrico en Chile, y habían unos mineros en una mina y quedan enterrados en la mina. Y esto fue impresionante porque duraron muchos días allí enterrados estos mineros. Pero algo que me impactó de esta historia que la leía es que aun a pesar de que ellos estaban atrapados 300 metros bajo la tierra durante 69 días, imagínense ustedes encerrados 69 días en medio de rocas, en medio de arena, en medio de la tierra. Ustedes están metidos en una cueva con el susto de que en algún momento eso se le pueda venir a uno encima. Entonces ellos están allí con susto y hubo muchos momentos en los que noticias decían que no se podrían salvar. Hubo muchos momentos en los que la esperanza se perdió de poder rescatar a esos 33 mineros. Pero algo que leía es que un hombre se levanta y dice, que es José Enríquez, cristiano, motiva a estas personas a orar. Y esto me impacta. Hola, Juanda. Invita a estas personas a orar. Y empiezan a orar y los convoca a orar diariamente. ¿Sí? Los convoca a orar diariamente y los invita a orar. Y vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar, y a orar, a orar. Y me encanta porque el resultado de esa oración en parte es que logran salvarse estas personas. Pero vemos cómo este hombre se atreve a levantar la mano, lo que decía Majo, a levantar la mano y decir, oremos. No podemos hacer nada más. Estamos aquí metidos. La circunstancia es súper adversa. ¿Qué es lo único que nos queda? Orar. ¿Qué es lo único que nos queda?
es orar. Vamos a orar. Y arranca a orar. Y arranca a orar. Este hombre empieza a orar. Unidos. Dios, por favor, sácanos de este lugar. Dios, por favor. Y siento yo que de esta manera, de esta misma manera, Hechos de los Apóstoles del capítulo 1, del 12 al 26, nos invita a unirnos en oración. Vemos a los discípulos tomando decisiones, pero no tomando decisiones al azar, sino tomando decisiones en unidad y en oración. Y yo le puse a esta charla testigos unidos en oración. Yo creo que nosotros como testigos de Jesús tenemos que utilizar las herramientas que Dios nos dio. Y siento que como iglesia nos hace falta eso. Nos falta estar en unidad y estar en unidad en oración. Orar los unos por los otros. Y yo decía, yo me ponía a pensar, necesito orar más. Necesito orar más. Buscar a Dios más. ¿Sí? Porque siento que un poco desinflado, como que todavía necesito más esa relación más intensa. Esa relación en la que verdaderamente anhele entrar. Y había contaba una historia en uno de los libros que estaba leyendo acerca de esto, de un pato que cae en una granja y es agarrado por el dueño de la granja, ¿cierto? El pato se desorienta y llega a la granja. Y este hombre lo lleva a un lago donde tiene otros patos y lo amarra, ¿cierto? Entonces el pato está allí en esta temporada de verano, está tranquilo, está cómodo porque tiene agua, porque tiene comida, ¿cierto? Pero llega luego, después de bastante tiempo, llega el otoño, ¿cierto? Y en el otoño ve cómo los patos, otros patos, van volando por el cielo para pasar el otoño, para pasar el invierno en otro lado. Y este pato está desesperado y empieza a volar, a correr y luego alza vuelo, jalando la cuerda. Mientras que los otros patos están ahí cómodos, los que tiene el dueño de la granja, están cómodos porque tienen el lago, porque tienen la comida. Pero este pato está desesperado porque el lugar de este pato no es ahí. El lugar de este pato es con su manada, yendo hacia otro lugar para pasar el invierno. Y este pato sale desesperado y logra zafarse de la cuerda que lo ataba y logra alzar el vuelo y unirse con los demás patos. Y así es la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo no es para todo el mundo, no lo va a entender todo el mundo. Para todo el mundo. No es para todo el pato. Entonces no es para todo el mundo. La resurrección del Señor Jesucristo es para aquellos que creen en el Señor Jesucristo y quieren testificar y entienden y entendemos que no es nuestro lugar acá, en este lago, sino que nuestro lugar está en el cielo con el Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. La esperanza que nosotros tenemos no es acá en este lago. Este lago no es en el que yo quiero estar. Yo a veces me despierto y digo, Señor, yo quiero estar en tu lago. Yo quiero estar allá arriba. Mi lugar es ese. Pero mientras tanto, tengo que entender que este es el lugar momentáneo para vivir. Pero no voy a vivir mi eternidad acá. Voy a vivir mi eternidad en el cielo. Y de eso se trata Hechos. Hechos es ver testigos del Señor Jesucristo que van a hablar y van a ser testigos de su muerte y de su resurrección y del poder de la resurrección en nuestras vidas. De eso se va a tratar el libro de los Hechos. Y siempre tenemos nuestros memes que siempre son divertidos. Yo siempre les traigo el meme. Entonces, no te hagas Papá Noel diciéndole a uno, no te hagas el bueno a estas alturas del año. Eso es interesante. ¿Sí? Uno ha sido caspa todo el año y Papá Noel se le atraviesa a uno y le dice, no te hagas el bueno a estas alturas del año, ¿no? O cuando nunca te saludan, que eso nos puede pasar a nosotros en nuestra relación con Dios, y te llaman para pedirte un favor. Así muchas veces soy yo. Cualquier parecido a la realidad es así.
Yo hay veces soy así, Señor, necesito, pero bueno. O esta también, esta es divertidísima, siempre me meto con el ámbito político. Dice, que los diputados bajen su salario y que pongan a trabajar. Oye, niño, tienes que pedir cosas reales. O esta oración que me pareció interesante de Santo Tomás Moro, que dice, concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Interesante estos son nuestros memes. Bueno, listo, ahora sí, a lo que vinimos vamos. El primer punto, voy a hablar de oración, perseverando en oración y en unidad. Y es algo que veo en esta porción. Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, dice en la versión, nueva versión internacional, dice así. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. Este no es Judas Iscariote, es el otro Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Y me encanta esto, porque lo primero que yo veo en el versículo 12 es, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Ven la ascensión del Señor Jesucristo en los primeros versículos, y luego lo que pasa es que ellos regresan a Jerusalén obedeciendo al Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Consolador. Él les está diciendo en Juan, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en especial en Lucas, en los últimos versículos, en los últimos capítulos, les va a decir, quédense tranquilos, yo me tengo que ir, pero ustedes se tienen que quedar acá, y cuando llegue el Espíritu Santo, ahí sí salgan, pero por ahora quédense tranquilos acá en Jerusalén. Entonces ellos ven la ascensión. Recuerden que los ángeles, en la última parte de los versículos 11, les dicen, ¿qué hacen acá? Él ya se fue y un día vendrá con poder y con gloria. Y ustedes se darán cuenta y será evidente para ustedes, les dicen los ángeles. Ahora, sigue el relato. Regresan a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad, no era tan lejos. David se lo podría hacer. ¿Cuánto te haces 1 kilómetro? A tope. En 3 minutos y medio llegó a Jerusalén. Entonces, muy bien, a tope, 3 minutos y medio. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Y me encanta porque yo pongo acá, llegaron a una habitación normal. Muchas veces nosotros entronamos en gloria a nuestros edificios. Y acá ellos fueron a un lugar normal, entraron en una habitación, y me encanta porque en la nueva versión internacional dicen, llegaron a una habitación, llegaron al lugar donde se alojaban, donde dormían, donde estaban, punto. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque muchas veces entronizamos lo que no debemos entronizar como santo. Claro, tenemos, si es la voluntad de Dios algún día, ir a esos lugares y decir, uy, qué nota, acá estuvieron. Pero no es lo importante el lugar, sino lo que pasó en el lugar y lo que el mensaje nos quiere transmitir y lo que el Señor Jesús le transmitía a la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Le dice, ¿dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? Porque unos dicen que aquí y otros allá. ¿Y él qué les dice? El templo son ustedes. Ustedes tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y esto es lo que vemos en la transmisión de la iglesia. Vemos que nuestra adoración es en el lugar donde estemos, donde yo estoy, porque el templo soy yo. El templo somos nosotros, por eso tengo que cuidar mi templo y no entronizar a cosas que nos alejan de la visión de Dios. Entonces ellos están allí en una habitación normal, en donde se reunían. Ahora, ¿quiénes estaban? ¿Cierto? ¿Quiénes estaban? Personas normales. Estaban personas normales, sus discípulos. Pedro, el que lo acababa de traicionar hace un ratico. Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Ellos estaban, sus discípulos normales, sus discípulos pecadores que lo habían negado.
pero que Dios tenía para ellos una obra excepcionalmente hermosa, como era el proclamar el evangelio del Señor Jesucristo resucitado. Personas como tú y como yo. Pedro no era más ni menos de lo que tú y yo somos. Y Dios los coge como un ex pescador para ser un pescador de hombres. Le da un llamado, un sentido de pertenencia. Y me encanta porque lo cita con particularidad, en un orden distinto al que lo cita en los primeros pasajes de Lucas, ¿cierto? Pero lo cita a cada uno de ellos. Interesante esto, ¿no? Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. Entonces me encanta porque todos en un mismo espíritu se dedicaban. Y la palabra unánimes, o sea, en un mismo, en unidad es homotumadón en el griego. Homotumadón, con un mismo propósito. Y yo hay veces, incluso con mi esposa ora por una cosa y yo oro por otra. No estamos en unidad. Pero aquí me encanta lo que dice el pasaje. Versículo 14. Todos en un mismo espíritu, en unidad, en un mismo parecer, en un mismo propósito. Tenemos que orar en un mismo propósito. Tenemos que orar en unidad. No por mis cosas, por mis situaciones y los demás me vale 5. En unidad debo orar. En unidad. ¿Sí? ¿Qué significa? Con un mismo propósito, con un mismo sentir. Esto indica una profunda unidad espiritual y emocional entre los discípulos. Ya lo habían entendido. Entendieron que si estaban unidos en oración, podían ver a ese Jesús que había ascendido a los cielos. Y en unidad nosotros como iglesia podemos ver a ese Jesús obrar, podemos sentir su presencia en unidad. Todos en un mismo espíritu. Y miren, se dedicaban. La palabra es proscatereo, no de procrastinar, sino de hacer las cosas, de persistir. ¿Sí? Entonces, estas dos palabras me encantan, que es unidad, ¿cierto? Y dedicación. Unidad en un mismo propósito y me dedico. Y yo le pido a Dios que en mi matrimonio yo pueda tener esa unidad y pueda tener esa dedicación en mi familia para ver a Dios obrar, no solamente para ver a Dios obrar, sino para saber que podemos tener una praxis en nuestra vida, de que esto es real, de que nos unimos en oración, en un mismo propósito, en un mismo sentir y nos dedicamos a eso, una devoción continua y persistente. Entonces, yo pongo acá la importancia de la oración comunitaria. En este tiempo de espera, los discípulos no estaban inactivos. Y en este tiempo que esperamos al Señor Jesucristo, no estamos inactivos. Tenemos que ponernos activos en la oración, buscando la dirección y el consuelo de Dios como los discípulos. Tenemos que estar activos a través de la oración conjunta. A través de la oración individual, obviamente, pero a través de la oración conjunta. Y yo pongo acá, Lucas nos recuerda de manera característica que las mujeres estaban también con él. Estaban con ellos. Y estaba María, la mamá de Jesús, también con ellos, orando con ellos. Y si María estaba con ellos, como nosotros no, orando. Y si María oraba a Jesús, porque cita a María, estaban las mujeres y María, la mamá de Jesús. Impresionante ver que María creía en Jesús como Dios. Esto es poderoso. Ver a estas mujeres dispuestas a oración. Y acá es para ustedes, mujeres. Ustedes tienen un poder impresionante al orar. Ustedes tienen una sensibilidad en la oración. Actívenla. Pídanle a Dios, Señor, yo quiero activar eso que me has dado. O sea,
Mi suegra ora cada rato. Vamos a orar, vamos a orar. Y yo, vamos a orar, vamos a orar. Y yo digo, wow, qué persistencia. Son muy intensas en el tema de la oración. Sé intensa, mujer, en invitar a tu hogar a orar. Sé intensa en invitar a tus hijos e hijas a orar, a tu esposo a orar. Y nosotros como esposos, como hijos, seamos intensos, persistentes, dedicados en orar. Y acá pongo el vitalizando, la acción práctica. Entonces pongo acá, cultivar la unidad en la comunidad. Así como los discípulos estaban unidos en propósito y en oración, nosotros también debemos esforzarnos por mantener la unidad de nuestra iglesia y nuestras familias. Debemos esforzarnos. Debe ser uno de nuestros propósitos de vida. Acción práctica. Organiza o participa en reuniones de oración grupales. Esta es una tarea en la semana. Busca orar con alguien. Busca orar con alguien. Comparte tus cargas y ora por las necesidades de otros. Fácil y sencillo. Busca en la lista de los de Vital o en la lista de tus amigos y llama. Oye, voy a orar por ti. ¿Qué necesidad tienes? Eso es un cristianismo práctico. Y el vitalizando, pongo, en comunión y oración, unidos en un mismo corazón, buscamos juntos su dirección. Somos fuertes en su amor. Somos fuertes en su amor. Somos fuertes cuando nos unimos en oración. Somos más fuertes. Somos más fuertes. Podemos ver el obrar de Dios y somos más fuertes. Y me encanta lo que decía David. No solamente para pedir, sino también para agradecer. La oración no solamente es para clamar que el Señor nos dé dirección, que nos dé sanidad. La oración es para, Señor, gracias, como mi mamá, como José, como todos tenemos mucho que agradecer. Agradécele a Dios. Situaciones malas todos vamos a tener, pero situaciones buenas también todos vamos a tener. Y situaciones para alabar al Señor vamos a tener. Ahora, el segundo punto. Entonces, el primero es la oración. Miren esta praxis de esta porción del Evangelio. Oración. Ahora, lo segundo, buscando dirección en la palabra de Dios. Entonces, oración y palabra de Dios. Ahora, Hechos capítulo 1 del 15 al 20 dice así. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que, por boca de David, había dicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en este ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Fue algo explícito. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Versículo 20. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Entonces miren lo que dice el versículo 5. Pedro se pone en medio de los creyentes. Y me encanta algo de Pedro. Pedro es un testigo y hay otros testigos. Vemos una diferencia marcada de Pedro. Pedro antes salió, le cortó la oreja al primo, al sobrino del sumo sacerdote. Hizo de todo, salió corriendo, negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero acá vemos un cambio disruptivo, dirían los de los NBA. Vemos un cambio disruptivo. Vemos un cambio completamente grande en la actitud de Pedro. Ya él se para y empieza a hablar de Jesús. ¿Sí? Dice, se pone en medio de los creyentes. Pedro es un testigo y hay otros testigos. Y hay 120 que estaban en Jerusalén, pero habían muchos más. Habían otros en Samaria, habían otros en Palestina, en Galilea, habían otros más. Estos eran unos que vivían en Jerusalén. Y los llama hermanos, que es adelfos. Les dice hermanos, porque Pedro entiende que esa es su nueva familia de la fe. Pedro entiende que su nueva familia les dice hermanos. Por eso muchos cristianos dicen hermanos, hermanas, hermanos. Bueno, es un tema de que mi familia espiritual está acá.
Esta es mi familia espiritual, mi mamá lo decía ahorita. Me dio una familia. Estoy rodeado de una familia espiritual. ¿Sí? No es quizás de sangre, pero nos une la sangre de Cristo. El mensaje de la resurrección nos une. Ahora, miren lo que dice, los llama hermanos, que eran un grupo de 100 hermanos. Tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas. Y me encanta esto, porque Pedro está hablando de las escrituras. Dice, se tenía que cumplir lo que dicen las escrituras. Pedro tenía la Torá en su cabeza, tenía los salmos en su cabeza, los está diciendo de memoria. A mí me cuesta decir los salmos de memoria, no me sé ni dos, no me los sé muchos, ¿cierto? No me los sé, pero este hombre se acuerda de los salmos, está inmerso en su ley judaica y la agarra y la vive y tiene que cumplirse las escrituras, ¿sí? Y yo pongo acá, no se debe pasar por alto la reverencia de Pedro a las sagradas escrituras. Y cita el Salmo 69, 25 y el Salmo 109, 8. Y certifica que es inspirada por el Ruach eterno, por el Espíritu Santo. Eso es algo que me encanta. Certifica que la inspiración vino directamente del Espíritu Santo. Miren, está hablando de algo específico de la vida de David, de que lo iban a traicionar sus amigos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que él está diciendo, esto tiene un cumplimiento mesiánico. Si bien tuvo un cumplimiento en la vida de David, va a tener un cumplimiento mesiánico en la vida del Señor Jesucristo, en la muerte y en su resurrección, que Judas lo va a traicionar. Ahora, veo algo interesantísimo en el versículo 16 y versículo 17. Y hoy se lo decía a Fabi. Le decía a Fabi, mira, Pedro resalta los fracasos de la iglesia pequeña. Pedro resalta el fracaso de Judas. Él no está chicaneando, miren, tengo el grupo de alabanza perfecto. Tengo al pastor que no peca. ¿Sí? No tapa el pecado de Judas. Como muchas iglesias, muchas veces tapamos los pecados de la gente que se congrega en nuestras iglesias, o de la gente que predica, o de los líderes y de los siervos. Aquí Pedro no está tapando el pecado de Judas ante estas 100 personas. No lo está haciendo. Él está diciendo, hay problemas. Y pongo acá, por mucho que a los cristianos modernos les guste hablar de su éxito, él está diciendo, fracasamos con Judas. Fue tenaz. Hubo un fracaso, ¿sí? Y nos ofrece una mirada de la apostasía y de la reincidencia. No solamente lo niega, sino no solamente lo niega de ser cristiano, y además de eso, vuelve y lo hace hasta que lo manda a juicio y lo matan. Entonces, pero Pedro fue un reincidente también de su pecado, pero tuvo algo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Les pregunto yo, iglesia. Pidió perdón. Y ahí está el quick del asunto. Puede ser que tú seas pecador, pero si tú pides perdón, vas a encontrar la misericordia de Dios. O sea, si el Señor perdonó a Pedro, ¿no habría perdonado a Judas? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que lo habría perdonado. Pero el propósito de Judas era el propósito de muerte, de su muerte, a través de la traición. ¿Sí? Pero, y yo pongo acá, reveló su verdadera naturaleza. Era un incrédulo por su comportamiento al traicionar a Jesús. No tuvo fe para pedir perdón y restauración. Se entregó a la desesperación y al suicidio. Acción que Pedro reconoció como el cumplimiento de las Escrituras. ¿Sí? Me encanta esto, porque está trayendo las Escrituras del Antiguo Testamento y las está trayendo de relevancia para ese momento en el cual él está hablando con esta asamblea de las 120 personas. Y miren lo que dice. Yo pongo acá un dato
de relevancia en el tema de Lucas y Mateo. Mateo no va a hablar de que él se cae y se le salen las tripas, como dice Lucas, ¿cierto? En Hechos. Mateo va a decir que se ahorcó. Y acá es como una secuencia de lo que está pasando para los que les gusta debatir sobre el tema. Entonces se cuelga y lo que pasa es que se cae y se totea. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? Lucas lo que hace es que completa la historia. No es que haya una desviación y que Mateo vaya por un lado y Lucas por otro. No, no, no. Hay un complemento, pero a nosotros como nos gusta el drama, entonces nosotros queremos ver que hay un error entre todo. Pero bueno, ahora, cita en el versículo 20 el Salmo 109.8. El versículo 20 dice: porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Y me encanta esto, porque él está diciendo que él está utilizando la palabra Tanakh para entender y explicar los eventos actuales. Y la palabra hebrea Pekudak en el Salmo 109.8, que es oficio o labor en el hebreo, ¿cierto? Indicando en el hebreo que había que cambiarlo. Pero ¿por qué había que cambiar a Judas? ¿Por qué había que colocar otra persona en su oficio? Porque eran 12 los que iban a testificar de él, y ahorita lo voy a decir un poco más. Y yo pongo acá, lo que me gusta de este pasaje es la guía del Espíritu Santo. Él está dirigiendo a través de la palabra inspirada por Dios, ¿cierto? A estas personas a tomar una decisión. En momentos de decisión o de confusión, debemos acudir a las Escrituras. Y miren, llevamos 20 versículos y nos está hablando de dos herramientas fundamentales, sin decirnos que tenemos que hacerlo. En otro lado, vamos a ver a Pablo diciendo: oren sin cesar, oren tal vaina, ¿cierto? Aquí no nos está diciendo, aquí vemos la praxis de ellos. Ellos están orando y yendo a la palabra de Dios para tomar decisiones. Ahora, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros vivimos un cristianismo en el que no involucramos la oración y la palabra? Yo quiero involucrar en mi vida la oración y la palabra más, ¿sí? Y que el Espíritu Santo me guíe a través de la oración y la palabra en los tiempos de incertidumbre de mi vida. Entonces, la aplicación es: en momentos de decisión o confusión, debemos acudir a las Escrituras para encontrar guía y sabiduría. Acción práctica: debemos dedicar tiempo a las Sagradas Escrituras, a la oración y a la lectura de las Sagradas Escrituras. Dedica tiempo. Necesitas respuestas. Yo necesito respuestas. Voy donde mi amigo chismoso a que me dé respuestas, cuando las respuestas las tengo en las Sagradas Escrituras. Y el vitalizando es la palabra, en su palabra encuentro dirección. Su verdad ilumina mi corazón cada paso que doy en su instrucción, confiando en su perfecta conducción. Señor, confío en tu perfecta conducción. Confío en que tú me conduces a lugares buenos cuando estoy alineado a tu palabra en oración. Y el último punto que va a tratar, para dejarlos libres, es, entonces vamos, oración, palabra de Dios, y el último es tomando decisiones en sumisión a Dios, en la voluntad de Dios. Hechos capítulo 1 del 21 al 26 dice: por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabas, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó de
dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Me gusta mucho esto, versículo 21 al 22 dice, Pedro explica las cualidades de este hombre, de este nuevo apóstol. Y una de las cualidades es que vio a Jesús, que vio el caminar de Jesús, y otra es que lo vio ascender a los cielos. Yo no quiero que me llamen apóstol. ¿Sabe por qué? Porque yo no vi a Jesús y yo no lo vi ascender al cielo. Yo no soy un apóstol. A mí no me llamen apóstol. Yo soy un pastor. ¿Sí? Pero el apóstol tiene estas dos características. Y no me lo invento yo. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y no quiero tener un nombre para chicanear de algo que no soy. Yo no vi al Señor Jesús. Me habría gustado ver al Señor Jesucristo, así a lo lejos, al menos. Y mucho más ser su discípulo. No Judas, pero si no, pues puede pasar, ¿no? De pronto hay alguien que quisiera ser Judas. Pues son gustos, ¿no? Son decisiones, ¿no? Entonces, pero, ya ahora sí en serio, dice, la importante tarea apostólica era contar de lo que habían visto, por eso era importante tener el otro, porque los 12 habían sido designados para predicar el evangelio, para ser testigos. Por eso se necesitaba escoger uno más. ¿Y cómo lo escogen? Impresionante, ¿sí? Necesitaban escoger uno más que conociera y que hubiese visto a Jesús. Se ponen de acuerdo en la escogencia. Me encanta esto. Miren, dos cosas. Se ponen de acuerdo en la oración, pero se ponen de acuerdo en la escogencia. Tremendo esto. Es una unidad que ojalá Dios existiera en las iglesias. Pero lamentablemente en la iglesia lo que existe es para la oración unos y para las decisiones otros. Duro, yo sé que estoy dando duro acá, pero es así. Cuando debería ser complementario a esto. ¿Qué decisión tiene que tomar como iglesia? ¿Qué decisión tengo que tomar en mi casa? Ahora, estoy en el marco de la iglesia. Pero en el marco de mi casa, ¿cómo hago? Una decisión acá. Para las decisiones, ahí sí le pregunto a mi esposa. Para la oración, ahí sí voy con mi esposa. Cuando deberíamos estar impresionante. Se pusieron de acuerdo. Así que propusieron entonces así que se propusieron a dos, se ponen de acuerdo, proponen a dos. Iglesia, tenemos que seguir este ejemplo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, ponerse de acuerdo. Es una reunión participativa, la iglesia es una reunión participativa, no es del pastor solamente. Por eso muchas veces levanto la mano y les digo, no, sí, ayúdenme, hagámoslo juntos. Porque esto no es del vaquero solitario, siempre se los he dicho. Y en mi casa sí que menos, o sea, no es Javier tomando decisiones y Laura que mira al techo. No, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Ella tiene que participar, yo tengo que participar. Y en la iglesia igual, se ponen de acuerdo en la escogencia, ¿cierto? Y miren lo que pasa, se ponen de acuerdo en dos. En José, que su significado es hijo del Shabbat, hijo del sábado. También usa el nombre griego justo. Eres justo, José. Me encanta. Y si bien la palabra de Dios no dice qué significa Matías, es un nombre hebreo que significa regalo de Dios o don de Yahweh, ¿sí? Que viene del griego, del hebreo. Es una variante del nombre Matthew y deriva de la dicción del hebreo Matihayu, que se abrevia Mateo, y Matías, ¿sí? Entonces es regalo de Dios, ¿sí? Y me encanta porque no fue una elección administrativa de la iglesia, sino la finalización del grupo que lideraría el ministerio del testimonio, de ser testigos de la muerte,
de la resurrección, de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Para eso se necesitaba, no era un capricho. Muchos teólogos dicen, pero ¿por qué se adelantaron? Yo no creo que fuera un capricho, como teólogo lo digo. Yo creo que se necesitaba una mano más, que hubiese visto, hubiese sido testigo para ir a predicar en ese momento de la iglesia. Ahora el versículo 24, oraron juntos. Entonces, yo siento que aunque el Espíritu Santo no ha bajado, y se lo decía hoy a Fabi, siento la esencia del Señor Jesús, ahí está en el ambiente, el calor del Señor Jesús. Porque oraron juntos, no se desprenden de la oración. Nuevamente los creyentes oraron y nos sentimos reconfortados y convencidos por lo que dijeron. Y miren lo que dice, miren lo que dice. Señor, tú que conoces el corazón. Yo hubiese querido orar muchas veces por, Señor, tú conoces el corazón de esta vieja. Muchas veces no lo hice, fui una bestia. Sí, ¿verdad? Actué como un animalillo. Hubiese dicho, Señor, miren lo que dice la oración tan profunda. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. No creo que el corazón de José haya sido un corazón malo. Pero el Señor escoge, hago la aclaración, escoge el adecuado para el cargo. Y yo quiero tener esa oración en mi boca. Señor, muéstrame el corazón de esta persona. Se los digo, de joven, de tantas vainas me hubiese librado, haber mirado al cielo y haber dicho, Señor, muéstrame el corazón de esta zángana. O de este zángano. De verdad. Señor, muéstrame el corazón de esta personita. Y ahora como iglesia, muéstranos, Señor, el corazón. Muéstranos el corazón. Permítenos conocer el corazón. ¿Sí? El corazón de esta persona. El cardionasto. Permítenos conocer el cardionasto de esta persona. Solo Él puede guiar las decisiones que debemos tomar. Muéstrame el corazón de mi jefe. Muéstrame el corazón de mi jefa. Muéstrame el corazón, Señor. Muéstrame. Majo decía una cosa y me encanta. Y dice, muéstrame qué corazón tiene esto que estoy pensando y estoy haciendo. Es una oración poderosa. Muéstrame si esto lo estoy haciendo con un corazón egoísta o con tu corazón. Muéstrame, Señor, te lo pido. ¿Y qué pasa? Echaron suertes. ¿Sí? Echan suertes. Versículo 26. Una práctica utilizada en el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Proverbios 16:33. ¿Y qué cogen? Cogen dos piedritas, dos dados y los echan. Y ahí José cogió un 1 y yo cogí el 2 y pues escogieron al 1 o escogieron al 2 y ya. Solucionaron el tema, nada místico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos. Y porque era la forma, la tradición en la que se tomaban esas decisiones. Y ahí ellos no dicen, uy, cambiemos. No, yo no estoy de acuerdo con la decisión del dado. Ellos no dicen, no estoy de acuerdo con la decisión del dado. No, de malas. Ellos aceptan la voluntad soberana de Dios y dicen, listo, fue Matías, hagámosle. Entonces pongo aquí algo, la soberanía simplemente significa que el Señor sabe lo que está haciendo y lo está haciendo, punto. Significa que Él sabe lo que está haciendo y lo está haciendo. Yo le decía al Señor, Señor, no queremos que se lleven a César, te lo lleves. Dios sabía que se lo tenía que llevar y punto. ¿En qué momento? No era el momento en que nosotros queríamos que se lo llevara, pero el Señor se lo llevó y se hizo su voluntad soberana, porque es su voluntad, Él lo sabe hacer, Él sabe lo que está haciendo y lo hace, punto. Es su elección soberana. Cualquier cosa de tu vida, no te pongas a cuestionar a Dios. Acepta la voluntad soberana de Dios en tu vida. Señor, es tu decisión. Oraron directamente para que Dios hiciera su voluntad y Él se la dio. Acá no te pongas a debatir con Dios. Si tú le dijiste, Señor, que se haga tu voluntad, dirígenos en esto. Sométete a su voluntad.
En ningún momento de la narración sugiere el más mínimo indicio de que si hubiese cometido un delito o algo raro, o que ellos no creyeran en esto. Ellos se van de cabeza con la decisión que tomaron, con la decisión que el Señor Dios, Jesús les dirige. Se van de cabeza. Entonces, no se ponen a debatir. Y no hubo un choque entre José y entre Matías. No, ay, no, pero es que yo era el que yo quería. No, ahí no hubo ningún comentario, no, nada. Sabían que era la decisión de Dios y lo hicieron. Y me encanta, los discípulos no confiaron en su propio entendimiento, sino que buscaron la guía divina para tomar una decisión importante. No tomes decisión al azar. No tomes decisión sin dejar que Dios se meta en tu vida. Yo tomé muchas malas decisiones en mi vida, porque las tomé en mi manera, en mi forma. Y ahora con la iglesia, yo veo cómo el Señor empieza a dirigir, a mostrar, a direccionar, a hablarnos. Uno ve la presencia del Espíritu Santo direccionando y diciendo. Y la aplicación de esto la pongo: tomar decisiones buscando la voluntad de Dios. Antes de decisiones importantes debemos orar y someter nuestros planes a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor. ¿Cuál es la acción práctica? Cuando enfrentes decisiones, por grandes o pequeñas que sean, tómate el tiempo para orar y pedir la guía de Dios. Pedir la guía de Dios. En decisiones financieras, en las decisiones de las cosas que tenemos que comprar para la iglesia. Hay cosas que obviamente requieren un ya, pero ahí podemos decir: Señor, cuando esté allá, dirígeme en lo que tengo que comprar para la iglesia. Muéstranos las mejores alternativas. Hagámosle. Y te vas confiando en que Dios estará alineando tu camino. Y el vitalizando es: no confío en mi propio parecer. En oración su voluntad busco conocer. Él dirige mis pasos con fidelidad. En su plan perfecto encuentro seguridad. Amén. Ahora, ¿cómo termino yo esto? En Hechos capítulo 1 del 12 al 26, vemos a los primeros creyentes enfrentando tiempos de espera y de transición. A mí me cuesta esperar. Lo hablábamos ahorita con David, y hace 8 días lo hablábamos con Juanda. Nos cuesta esperar algo, nos cuesta, nos va la impaciencia, me vuelvo impaciente. Las transiciones no me gustan los cambios, me choquean los cambios, ¿cierto? Y siento que los discípulos están en medio de muchos cambios, pero su respuesta fue unirse en oración, buscar la dirección en las Escrituras y tomar decisiones en la voluntad de Dios. Estos principios son importantes para nuestras vidas. Estos principios son importantes y relevantes para nosotros en estos tiempos, donde no entendemos cómo hacer muchas cosas y cómo ser cristianos, pero podemos enfrentar los tiempos esperando en la incertidumbre con esperanza y permaneciendo en Él y buscándolo a Él y permaneciendo unidos los unos con los otros. ¿Sí? Ahora yo pongo cositas acá. A lo largo del libro de Hechos vemos cómo los cristianos deben funcionar en el mundo. Vemos cómo en medio del caos ellos tienen que funcionar. Las epístolas de Pablo explican la doctrina y presentan verdades profundas e importantes que gobiernan esa vida. Él va a dar doctrina. Y yo siento que Hechos, como se los decía al comienzo, no es un libro de doctrina. Es un libro de historia, donde vamos a ver gente como tú y como yo luchando con cómo a carambas vamos a hacer esto. ¿Sí? Hechos describe cómo la vivimos día a día. Apocalipsis nos da una visión del final de esa vida y lo que hay más allá de esa vida. Eso es el libro de Apocalipsis, de los tiempos por venir. Hechos nos obliga a tener una visión actual de nuestras responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad? Orar, predicar el evangelio. Me habla de mi responsabilidad como cristiano, de la responsabilidad de esos discípulos como seguidores de Jesucristo, como cristianos, como seguidores del camino. En este libro debemos aprender de la historia. A diferencia de Romanos o Gálatas,
Este libro no explicará patrones de conducta específicos que Dios quiere de sus hijos. No. Veremos las vidas de personas que Dios usó y permitiremos que el Espíritu Santo transfiera el significado de su experiencia a nuestro mundo moderno. ¿Cómo hacer iglesia en este mundo moderno? ¿Cómo lo hizo Pedro? ¿Cómo lo hizo Pablo? Al ver cómo Dios trabajó con otras personas, podemos entender lo que puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Señor, que tú nos uses en medio de una realidad que no es una realidad diferente a la que vivieron ellos, en medio de necesidades que no son necesidades diferentes a las que ellos vivieron, y que podamos ser consecuentes en nuestra manera de vivir entre nosotros mismos, en nuestra individualidad como iglesia y como nación. Y para terminar, pongo un llamado a la acción. Dice, para todos, comprometámonos a fortalecer la unidad de nuestra iglesia y familias a través de la oración y el estudio de la palabra. Busquemos juntos la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez en la transmisión en vivo, ese es un llamado. Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere y está interesado en ti. Todo esto, toda esta construcción que se hizo, que estamos leyendo en el libro de Hechos, es una construcción para que tú llegues a Él. La escogencia de este nuevo apóstol, Dios no la hizo como coincidencia, sino que Dios se tomó el tiempo de escoger a esa persona para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y hoy estamos aquí en Colombia. Y eso es un llamado para ti, hombre o mujer, para que el Espíritu Santo obre. Y si algo de este mensaje Dios ha tocado tu corazón, le permitas a Dios entrar en tu vida. Y yo creo que cierres tus ojos. Si has sentido en tu corazón, en tu vida, que algo de esto ha llegado, simplemente repite después de mí: Señor Jesucristo, yo reconozco hoy que he pecado. Confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que por tu sangre preciosa he sido perdonado y sanado. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que reines en mi vida y que a partir de hoy y para siempre seas tú mi Señor y mi Salvador personal. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Y vamos a orar para terminar la charla. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esas personas nuevas, Señor, que hoy llegaron, Señor, acá. Te pedimos como iglesia que se puedan ubicar en una iglesia, Señor, de sana doctrina, donde puedan ser discipulados, Señor, y puedan ser amados ellos y ellas, Señor, y que puedan encontrarse contigo cada día más, Señor, y crecer en ti, en tu intimidad, Señor. Llénalos de ti, Señor, de tu amor y de tu presencia, Señor. Y permite, Señor, que las puertas de las iglesias, Señor, y de la nuestra siempre estén abiertas, Señor, para aquellos que desean, Señor, estar junto contigo. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y tú que estás allí, te invitamos a que te unas a una iglesia de sana doctrina. Vital está aquí abierta para ti. Dentro de 8 días vamos a tener Vital en casa. Es un espacio ideal para que tú vengas y compartas junto con nosotros y aprendamos y crezcamos en el poder del Espíritu. Bienvenido, bienvenida, Dios te bendiga. Aquí está tu casa. Estamos ubicados en la 127, justo detrás de Boulevard Niza, al lado de la óptica. Sigue la óptica. Y pues nada, te esperamos dentro de 15 días. Recuerda que dentro de 8 días estamos en casa. Cualquier información por interno nos puedes preguntar.